¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maynes. Esta semana analizamos la coyuntura internacional, la nacional y algunos temas de interés público. ¡Maynes! En la coyuntura internacional hay que decir algo muy importante. El resultado, la victoria contundente, aplastante de Donald Trump, no solo en términos del colegio electoral, sino incluso de algo que muchos preveíamos casi imposible, que es el voto popular. Donald Trump gana con más de 3 millones de votos la elección presidencial. Es la primera vez que los republicanos ganan el voto popular en bastantes elecciones, en 2 décadas. Y creo que tiene que ver con muchas situaciones. Se ha analizado por qué sucedió esta dramática derrota de los demócratas. Hay muchas interpretaciones, pero sobre todo con que desde el espectro liberal se han minusvaluado, se han subestimado las condiciones de agravio, de enojo que hay en la sociedad norteamericana por cuestiones de todo tipo, pero particularmente económicas. La inflación en los Estados Unidos, como ha sucedido en México, ha estado alta este año, ha ocasionado problemas para los consumidores y creo que esa es una de las explicaciones que yo encuentro más racional. Y también, por supuesto, hay un tema del que hablamos aquí que tiene que ver con los índices de participación electoral. Desgraciadamente, las personas jóvenes no están votando en los mismos números en los que votan los adultos mayores de 50 años y, por supuesto, algunas cosas sorprendentes de las que platicamos en el episodio anterior que tienen que ver con el porcentaje de votación, por ejemplo, de hombres latinos hacia Trump, de mujeres blancas, de cosas que, la verdad, sorprendieron en estados, por ejemplo, como Nueva York, que por supuesto ganaron los demócratas, pero en los que Trump tuvo una altísima votación. Ni hablar de los llamados toss-up states, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, todos los terminó ganando Donald Trump. Y el panorama para México, como decíamos hace una semana, es muy complicado. Se especula que será Marco Rubio, este senador por Florida, de origen cubano, el secretario de Estado, el responsable de la política exterior norteamericana, y hay un video de Marco Rubio circulando en donde acusa al expresidente López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado, de tener una estrategia en materia de seguridad desastrosa. Marco Rubio tiene una postura muy agresiva en términos de política exterior, no solo frente a México, particularmente frente a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro. Y pues va a ser una relación muy tensa, va a ser una relación complicada para los intereses de México y a la que hay que estar atentos. Sin duda alguna sigue siendo el tema más importante de la agenda internacional, sin menospreciar otros como la violencia que se sigue dando en Medio Oriente, en donde tuvimos un episodio polémico, porque en un partido de la Europa League, en el que va a visitar un equipo de Israel a un equipo de Holanda, se dieron incidentes de violencia. Hay videos que cuentan historias distintas, pero es evidente que el fútbol sigue siendo un espacio en donde no hay los suficientes protocolos para erradicar la violencia y que el conflicto en Medio Oriente podría estar tocando las puertas de Europa. Holanda es una sociedad pues bastante pacífica, bastante tranquila, en la que fue muy extraño ver estos episodios de odio tanto a casas, edificios que tenían banderas en apoyo a Palestina, como episodios de antisemitismo contra algunos aficionados del club israelí. Pasando a la coyuntura nacional, creo que es muy importante que platiquemos sobre un hecho que le quitó muchísimo tiempo y energía a Movimiento Ciudadano en campaña. A mí, como candidato presidencial, una de las cosas que más me tardaba en explicar es, oye, mis papás, mis tíos dicen que votar por ti es desperdiciar el voto porque la mejor manera de frenar a Morena, de oponerse a Morena, de tener un voto útil es apoyando al PRI y al PAN, que tienen más posibilidades de triunfo. Bueno, ha sido de verdad decepcionante en todos los sentidos ver cómo los senadores que fueron electos por el PRI y por el PAN en Tabasco, en Michoacán, en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y ahora en la Ciudad de México, han terminado traicionando ese mal llamado voto útil y sumándose a Morena. Es una cosa patética, es una cosa que desmiente toda la campaña de odio que hubo contra Movimiento Ciudadano. Nosotros explicamos cómo en las reformas sustantivas de militarización del país, la primera reforma judicial, que es el antecedente de esta mal llamada reforma judicial,
fueron precisamente los legisladores de esos partidos los que traicionaron a la gente y terminaron vendiéndose, y bueno, ahora lo hacen de una manera formal, construyendo un escenario muy peligroso en el poder legislativo, en el que tienen una mayoría calificada que no ganaron en las urnas porque no tuvieron el 66% de los votos en las urnas, pero una mayoría calificada que les permite hacer cualquier cosa, nombramientos, temas que son muy preocupantes. Creo que también es muy importante que platiquemos de esta propuesta en materia de seguridad que se está votando en el Congreso en estos días y que los partidos políticos de oposición han anunciado que van a apoyar. Omar García Harfuch junto a Claudia Sheinbaum, la presidenta, anunciaron hace unos días una nueva estrategia en materia de seguridad en la que creo que el tema más importante es el lugar que le dan a la inteligencia. Muchos dicen que es una reedición de cuando en México se tuvo la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en la que, por cierto, en esa administración, en la administración de Felipe Calderón, participó García Harfuch en el gobierno federal, con la subsecretaría ahora de inteligencia, y es un modelo que, digamos, se parece más a los que hubo anteriormente en el gobierno federal, a los que utilizó García Harfuch en la Ciudad de México. Es un modelo en el que, en principio, se le está dando un voto de confianza, lo que me parece que es una actitud madura y responsable. Los temas de seguridad creo que no deben de ser botín político electoral, como se ha hecho muchas veces equivocadamente, tanto por parte de los gobiernos como de distintos partidos de oposición. Creo que son temas en los que le debemos de dar al gobierno, al Estado mexicano, todas las condiciones para enfrentarse al crimen organizado, a la impunidad, a la delincuencia, y que si acaso lo que debemos decir es, hay faltantes, porque esta estrategia fallida en materia de seguridad, que ya cumple 18 años, este sexenio, que ya cumple 3 sexenios de haberse implementado, que es punitivismo, prohibicionismo y militarización, ha fracasado. Todos los indicadores de homicidios, de delitos, de violencia, de control territorial están desbordados, y lo que hemos planteado es una visión que le apueste, que por cierto no viene en la iniciativa, a cómo construir policías locales mejor equipadas, mejor preparadas y capacitadas para enfrentarse a la delincuencia, transformar las fiscalías para acotar la impunidad y, por supuesto, una verdadera reforma al Poder Judicial. Sin embargo, hoy la presidenta y su partido tienen todos los instrumentos que han pedido e incluso los que se les han votado en contra porque aprobaron la mal llamada reforma judicial, y creo que no queda un solo pretexto para dar resultados en materia de seguridad, que es el tema más sensible y uno de los que más lastiman. Fue muy notorio la conmoción que provocó este atentado en el estado de Querétaro, que es un estado que muchos años se caracterizó por su tranquilidad, por vivir en paz. Hay mucho miedo entre la gente que vive en Querétaro que suceda lo mismo que sucedió con el estado vecino de Guanajuato en los últimos años, pero en realidad es un problema nacional desbordado en Sinaloa, en Chiapas, en una buena parte del territorio nacional, sobre el que vale la pena que apostemos a que México tenga una mejor estrategia de seguridad, de construcción de paz y de construcción de justicia. En los temas deportivos, los Pumas cerraron a tambor batiente, ganando nuevamente, ahora en Mazatlán, de visitantes, con un penal del Memote, y la tabla se acomodó más o menos como aquí habíamos pronosticado, encabezada por el Cruz Azul de Martín Anselmi, que juega muy bien al fútbol, por el Toluca de Pavia, que tiene un gran plantel. Paulinho es el goleador de la Liga MX, es un jugador fuera de serie, de nivel europeo, de una liga muy importante como la portuguesa, que vino a reforzar al Toluca. Se agradece que vengan ese tipo de jugadores, además de que tiene otros jugadores mexicanos en muy buen momento, el propio Alexis Vega, Gallardo. Tiene un buen plantel el Toluca, creo que son los dos favoritos al título. Se suman ahí los equipos regios, que tienen ya varios años con planteles destacados, siendo invitados consistentes a las liguillas. Nosotros habíamos dicho que los 6 invitados directos a la liguilla serían estos 4 equipos, más los Pumas de Lema, que ajustó tácticamente y que ha tenido un buen cierre de torneo, y los Xolos, los sorprendentes Xolos del profe Juan Carlos Osorio, que juegan también muy bien al fútbol. Bueno, los Xolos terminaron en 7º, es el Atlético San Luis el que se mete en 6º lugar de forma directa a la liguilla, y vamos a tener este play-in o repechaje que involucra a los Xolos, al América,
a las Chivas, al Atlas, a equipos históricos del fútbol mexicano. Creo que, empieza la parte más divertida de la temporada de la Liga MX, que son estas liguillas muy polémicas sobre si son justas o no son justas, pero sin duda alguna es el momento en el que se despliega un mejor fútbol. Creo que vamos a ver buenos partidos. El clásico tapatío Chivas contra Atlas es un partido interesante. Podría darse un Chivas América también en el contexto del play-in. Vamos a verlo, vamos a estar atentos. Se podría reeditar la final, por ejemplo, entre América y Cruz Azul, que son dos planteles que darían un buen partido. Los Pumas van a estar jugando contra Monterrey, cerrando en CU, y creo que, aunque es un partido bravo, difícil, Monterrey tiene un gran plantel, Pumas tiene muchas posibilidades. Otra noticia deportiva es que ya inició también la temporada de la G-League, uno de los espectáculos deportivos de más alto nivel que se pueden ver en vivo en la Ciudad de México y que se da gracias a un grupo empresarial encabezado por Moisés Cosío, que me parece que ha tenido la osadía de traer ese deporte de altísimo nivel vinculado a la NBA a México, y que incluso el comisionado de la NBA acaba de declarar que, es todo este esfuerzo que se ha hecho podría poner a México en la ruta de tener un equipo de la NBA. Creo que además de la continuidad que se ha dado al cuerpo técnico, del proyecto que se viene cimentando, regresa Juan Toscano Anderson al plantel de los Capitanes. Un agregado muy importante es que tenemos al que yo creo que es el mejor jugador que ha tenido la franquicia en su breve historia. Trey Burke, que es un jugador que fue primera ronda de draft en la NBA, que tuvo una década sólida participando en equipos de NBA. De hecho, tuvo una temporada de novato muy importante. Trey Burke me parece que es un jugador de categoría del máximo nivel del baloncesto a nivel internacional y que va a ser un gozo tenerlo aquí, jugando en la Ciudad de México. Algo parecido a lo que vimos esta temporada con los Diablos Rojos con Trevor Bauer, y hay que apoyar este tipo de experiencias porque además hay toda una plataforma de escuelas deportivas, de actividades de acompañamiento con niñas, niños, jóvenes alrededor del proyecto de Capitanes, que es benéfico para la ciudad, que es benéfico para la política pública que se tenga que hacer en materia deportiva, y que creo que hay que apostarle al éxito de este tipo de proyectos, de este tipo de aventuras que la verdad hay que celebrar. En el tema cultural, quiero invitarles este miércoles a la presentación de un libro de Marcos Peña que se llama El arte de subir y bajar de la montaña. Se presentará este libro en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, allá en el sur, en Coyoacán. Me parece que es muy interesante. Marcos Peña es un político argentino que fue legislador, que fue jefe de gabinete de Mauricio Macri en Buenos Aires, luego en el gobierno de Argentina, cuando Macri fue presidente, y que llegó a todas estas posiciones realmente siendo muy joven. Él tuvo una infancia en la que vivió algún tiempo en Washington por el trabajo de su padre, con bastante buena formación académica, y Marcos Peña tuvo posiciones de bastante incidencia en Argentina siendo muy joven. Cuando se da la derrota del partido de Macri, cuando salen del gobierno, Marcos Peña se retira de la política, lanza un podcast, sobre todo hablando con líderes, con gente en posición de alta responsabilidad, de liderazgo extremo, le menciona Marcos Peña, de toda América Latina, y en ese podcast pues abordan temas sobre todo de salud mental, de liderazgo, de cómo enfrentar las distintas facetas de la vida, que creo que es una cosa muy importante, porque además abre una vertiente de vulnerabilidad, de compartirnos algunas cosas de las que la clase política normalmente no habla, problemas que tienen que ver con los hábitos de ejercicio, de sueño, de comida, las relaciones interpersonales. Además, le tocó también, todo este tema pospandemia que se dio. Marcos Peña viene a presentar este libro a la Ciudad de México. Creo que vale muchísimo la pena si ustedes puedan asistir. Y si no, pues comprar el libro, si no están en la Ciudad de México y demás. Y el otro libro del que les quisiera hablar tiene que ver con nuestra invitada de este día a la entrevista, con María Scherer Ibarra, que es una de las personas a las que yo considero más inteligentes de forma completa, con una inteligencia más completa, emocional, intelectual, aguda, sentido del humor. María Scherer es una periodista que hace muchísimas cosas innovadoras
El Retrato Hablado, que publica cada semana con entrevistas a personajes desde un ángulo muy particular. Ha hecho algunos libros, está también muy involucrada en los temas de podcast, de generación de contenidos. Tiene también por ahí columnas, entrevistas, pero además me parece pues que tiene una perspectiva muy interesante sobre diversos temas. Y este libro, que es una antología de los mejores textos de don Julio Scherer García, este libro en el que ella tuvo una participación y que de hecho pues me tocó estar en la presentación del libro cuando estuvieron ella, cuando estuvo Diego Enrique Osorno presentando este gran libro de don Julio Scherer, con una antología muy interesante sobre la trayectoria periodística, los diferentes géneros, los diferentes momentos de la etapa profesional de don Julio Scherer, que se llama Periodismo para la Historia y que es una antología de don Julio Scherer. También es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que fue esa etapa del periodismo, no solamente en México, sino en el mundo, esa etapa de lo que Kapuscinski describe de la importancia que tenía, por ejemplo, el periodismo cultural, la aproximación, las entrevistas, los reportajes de don Julio sobre las grandes figuras de las artes plásticas en México, de la música, del teatro mexicano del siglo XX. Creo que es un gran retrato ético, es un gran retrato social, es un gran retrato político, cultural del México del siglo XX, sobre todo, y que vale muchísimo la pena. Es una memoria, también es un libro muy interesante para aquellas y aquellos interesados en el periodismo, porque tiene todos los géneros ahí, la crónica, la entrevista, el reportaje, la cobertura internacional de conflictos internacionales, la mirada que don Julio tenía para ese tema creo que es impresionante, y son las dos recomendaciones literarias de esta semana. El libro de Marcos Peña, El arte de subir y bajar de la montaña, que estará presentándose esta semana en la Ciudad de México, y el libro de Periodismo para la Historia de don Julio Scherer. Y bien, pues ya hicimos un spoiler, pero la invitada de esta semana es la periodista María Scherer Ibarra, una mujer que creo yo tiene un punto de vista muy interesante sobre temas de la más alta trascendencia y también con la que se pueden conversar, ahorita que hablábamos de este tema de Marcos Peña, de la vulnerabilidad y la salud mental, de las cosas que son verdaderamente importantes en la vida, no solamente de una visión, de una concepción que limita todo al trabajo o a la política o a la disputa del poder. Es para mí un privilegio tener una conversación con María Scherer. El podcast de Maynes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio del podcast de Maynes y en esta ocasión vamos a platicar con una comunicadora mexicana que ha hecho bastantes cosas que diferencian su trabajo periodístico y que le dan un lugar en la escena de la comunicación del periodismo mexicano. María escribe semana a semana una columna que retrata la vida de personas mexicanas, mexicanos, a través de Retrato Hablado, en el que ya lleva muchísimas ediciones retratando a personajes de la vida pública en México. Además es entrevistadora, es escritora, participa en el podcast de Bote Pronto, que es uno de los podcasts de referencia para analizar la vida pública en México, y participa en diversos formatos de periodismo, como el podcast, como la entrevista, la columna, y bueno, María Scherer, que es sobre todo periodista, comunicadora, pero la idea, María, es en este podcast hablar de la persona que eres, y a mí me interesa mucho iniciar siempre con el asunto de la infancia. Yo pienso que vivimos en una sociedad adultocentrista en donde se minimiza mucho el rol que tiene la infancia, las infancias en la vida de las personas, en la que normalmente pensamos que los niños son personas menos inteligentes, menos potentes intelectualmente de lo que se les concede. Y yo estoy convencido de que quienes somos, todas las personas, para bien, para mal, se explica en buena medida a través de lo que vivimos como niñas y como niños. Y me gustaría saber mucho cómo se relaciona el momento actual de tu vida con la que fue tu infancia, con cómo la pasaste como niña, dónde creciste, cuál fue
tu niñez, dónde la pasaste, en qué colonia, en qué contexto y cómo se relaciona eso con el momento actual de tu vida. Uy, mucho. Bueno, nací en una casa en la Colonia del Valle, sobre Gabriel Mancera, un eje vial, ¿no? De esos que construyó Hank. Y un recuerdo bastante fijo de mi infancia era cada vez que pasaba un camión, ¿no? Que entonces eran los Ruta 100 o un camión de carga, un vehículo pesado, se movía la casa, que era muy grande porque yo soy la novena de 9 hijos que tuvieron mis papás. Entonces fue una infancia, pues yo diría peculiar, Jorge, porque soy la novena, como acabo de decir, pero mis hermanos me llevan muchos años. Entonces, mi niñez fue más compartida con mis sobrinos, los hijos de mis hermanos mayores, que con ellos, ¿no? El menor de mis hermanos es 8 años mayor que yo. Entonces... ¿Y el mayor de tus sobrinos? ¿O la mayor? El mayor de mis sobrinos es 2 años menor que yo. Entonces, sí, mis compañeros de juego eran mis sobrinos, ¿no? Eran como mis sobrinos, pero eran como unos primos, ¿no? A los que veía, además, muy seguido, prácticamente todos los días. A mí ya me tocó estas infancias lamentables en términos de que no podíamos salir a jugar, ¿no? Como se hacía en tiempos anteriores o como se hacía en los estados, ¿no? Todavía en varios lugares en los estados de la República. Los niños podían salir a jugar, podían ir al parque solos, podían ir incluso a la escuela solos. En la Ciudad de México, en mi niñez, eso ya era imposible, ¿no? No, a menos que vivieras... Por razones de seguridad. De seguridad, claro, a menos que vivieras en un lugar, pues en estos condominios horizontales, ¿no? Entonces no había tantos como ahora estos edificios verticales con espacios, con áreas comunes, ¿no? Había, si acaso, estacionamientos, pero no era común que pudieras ir a jugar a un área verde o a un parque en la bicicleta con otros amigos. Eso no existía. Entonces fue una infancia, pues, confinada, ¿no? En términos de espacio pero feliz, ¿no? Iba a una escuela que estaba muy cerca de mi casa, que estaba a pie, no iba sola, pero era muy fácil ir y volver de mi casa a la escuela por la cercanía. Y creo que también, ahora pensando, ¿no? Me decías cómo era diferente de las infancias de ahora. Yo no tomaba clases, iba a la escuela, regresaba a mi casa y no hacía nada, ¿no? Me quedaba en la casa viendo, ya un poco más grande, en la secundaria, en la prepa, por supuesto, con qué amigos jangueaba, ¿no? O a quién veía, o a quién invitabas a casa, o a casa de quién te ibas, porque no era tan, no sé si no era tan común, o no lo fue en mi caso, a lo mejor porque éramos 9 y mi mamá ya estaba muy cansada. Sí. Pero no había clases de baile, no había clases de deporte, no había clases de música, no había clases de nada. No, ¿cómo llevas a 9? ¿No? Tú tienes dos niñas y para darles mantenimiento con 9 debe de haber sido una locura. Sí, por más que ellos ya estaban más grandes, ¿no? Pero yo creo que ya era agotamiento. Además, mis papás fueron papás grandes. Yo nací cuando mi mamá tenía 41 años. Yo también soy el hijo menor de 3. Es muy distinto a ser de 9, pero creo que cuando eres el hijo menor, por la hija menor, también tu infancia está un poco comprometida a estar entre adultos, a escuchar otras conversaciones. Ahorita que decías los ejes y el profesor Carlos Hank, normalmente las niñas y los niños que escuchan esos nombres son hombres disasociados de su vida cotidiana, yo creo que tú escuchabas y estabas presente mucho en conversaciones de adultos, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo era eso? Hay una anécdota que siempre cuento porque creo que resume muy bien lo que fue mi infancia, esto que dices, ¿no? Entre adultos. Mis papás fueron a Europa porque le dieron algún premio de periodismo a mi papá. Y entre los países en donde estuvieron, fueron a Italia. Y los papás que van a Italia es típico, ¿no? Que te traigan el pinocho ese de madera que venden en todos lados. Y entonces regresaron con eso de regalo y de repente, yo no lo recuerdo, esto me lo han contado mis hermanos, no me acuerdo para nada, que yo traía al mono y le decía Pinochet. Y me decían, no es Pinochet, es Pinocho.
Pero por supuesto que Se yo te mezclaban. No, yo creo que oí muchísimas veces más Pinochet en mi infancia que Pinocho. Sí, Y sí, era, sí. y era el nombre que retenía. Sí, 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 pues además naces muy cercana al golpe de Estado, al asesinato, o bueno, suicidio, pero forzado de Salvador Allende, al golpe de Estado en Chile. Y otra cosa que creo que también hace diferente tu infancia al ser la más chica es, tú ya creces cuando Julio Scherer era Julio Scherer. Sí. Es justo en ese periodo en el que tú naces, en el que se consolida la imagen, la fama, el prestigio público de tu padre. Digamos, ya no te tocó vivir a lo mejor como a tus hermanos mayores las etapas iniciales de su travesía por el periodismo mexicano. Y también creo que eso pues es muy distinto, ¿no? Debe de ser muy, muy distinto como se vive el entorno de alguien cuando está en ese punto climático de su carrera profesional. Creo que eso fue muy ventajoso para mí y en buena medida permitió que yo tuviera la relación que tuve con mi papá. A mí no me tocó Julio Scherer, director de Excelsior. Claro. A mí me tocó Julio Scherer, director de Proceso. Entonces había mucho menos viajes, estaba más tiempo en casa. Creo que fue para mí, para mi fortuna, un papá mucho más presente de lo que fue con mis hermanos, ¿no? Cuando era reportero, cuando viajaba por todo el mundo, cuando viajaba también en el interior de la República, o cuando tenía, pues, como director del periódico más importante de América Latina, pues tenía una agenda retacada, ¿no? Incluso ya también menos acoso, menos persecución por parte del gobierno, o estaba transitando esa etapa. Nunca la dejó de tener, nunca la dejó de ejercer, siempre fue un periodismo en rebeldía, un periodismo crítico. Esa fue la identidad del periodismo que él fundó, pero sí creo que esa parte mucho más tensionante, a lo mejor ya no la viviste, ¿o sí? No la percibí, pero yo creo al revés, creo que fue mucho más acosado cuando era director de Proceso, porque los poderosos, ¿no? Los presidentes de su momento y otros funcionarios sentían que él era, y lo era, ¿no? Más vulnerable, director de un semanario, ¿no? Naciente, que pues, de la catedral del periodismo que era Excelsior, ¿no? Creo que pensaban que era más fácil doblegarlo en esa posición, que era, por lo menos en principio, los primeros años, de menos poder que cuando era director de Excelsior. Sí, y bueno, recientemente se acaba de publicar un libro con la obra compilada de don Julio Scherer, en el que tú participaste bastante, con la gente también que tiene acceso al archivo, que creo que es un gran retrato del oficio en la manera en la que él lo ejerció. Y a mí lo que me llama mi atención también de que te hayas terminado dedicando al periodismo es, ¿por qué elegir el periodismo? Parecería que es muy lógico, siendo hija del mayor referente periodístico del siglo XX, pero también era alguien que les pudo poner, por lo menos me imagino a todos sus hijos, particularmente a ti, que fuiste la más chica, en contacto con todos los mundos posibles. Cuando uno lee ese libro, o cuando ve la obra de Scherer, ves que, bueno, pues tuvo relación con los grandes pintores mexicanos, que tenía una afición literaria por el teatro, que tenía relación con los grandes académicos de la economía mexicana, que tenía un mundo internacional, una vocación internacional por los conflictos internacionales muy desarrollada, y que, digamos, tú como pocas personas en el mundo, creo que tuviste todas las alternativas posibles, por lo menos expuestas, por lo menos ahí retratadas, para transitar a tu vida. ¿Y por qué el periodismo? Pues mira, sí lo pensé, porque teniendo el papá que tuve, escoger hacer lo que él era como darme un balazo en el pie, ¿no? O sea, saber que de entrada iba a ser muy difícil, si no imposible, ser una periodista del nivel que él tuvo. Pero no era ese mi interés, ¿sabes?
justamente lo elegí porque en las conversaciones con mi papá, en el observar cómo era su vida, las personas a las que tenía acceso, ¿no? Con las que conversaba, de las que aprendía, el periodismo me pareció una manera increíble, ¿no? Una profesión increíble para conocer el mundo entero, ¿no? Y no me refiero con el mundo entero a visitar muchos países, ¿no? Sino a saber o a poder sumergirte en todos estos mundos, en la política, en el arte, en el deporte, en los asuntos internacionales. O sea, me parecía que cuando eres una persona inquieta, esta profesión es una posibilidad de abrir muchas puertas a muchos mundos distintos, a los que no podrías acceder tan fácilmente teniendo otras profesiones, ¿no? Profesiones increíbles también, pero por ejemplo, siendo médico, ¿no? Sí. Puedes conocer a lo mejor en congresos muchos países, otras culturas, pero finalmente gran parte de tu vida pasa dentro de un hospital, ¿no? Y el periodismo sí pienso que abría todas estas puertas y a mí me interesaban todas. De repente pienso que me equivoqué y que debí de haber estudiado psicología. Porque lo que más me gusta es hablar con gente muy distinta, que ha vivido montones de cosas diferentes. Me gustan los personajes y no necesariamente los personajes que tienen cierta fama pública, ¿no? Haciendo Retrato Hablado, creo que la gente más increíble que he conocido no es gente conocida, ¿no? Bueno, entonces por eso de pronto pienso que psicología pudo haber sido otra cosa que pude haber estudiado y pude haber sido igualmente feliz. Que digamos el instinto primario, fundamental es de la curiosidad, y a ti en particular ese es la otra alternativa a la que te gustaba llevarlo. Yo hubiera pensado que también por ahí pudo haberse implantado algún interés, pues, en el cine, en la música, como tú dices, tu padre hizo mucho periodismo cultural, sobre todo en los inicios de su carrera, pero siempre lo acompañó. Y que a mí me ha llamado la atención siempre cómo ejerces esa convicción profunda de tenerle una admiración enorme, de ser muy orgullosamente la hija de don Julio, tenerlo presente siempre en tu vida, en tu recuerdo, en tu cariño, en tu convicción también profesional, pero al mismo tiempo como tienes clarísimo, cuando menos desde la primera vez que yo conversé contigo, y por lo que veo en el registro de tu vida, que tu vocación es otra, que tu elección de vida es otra, que tu diseño de complementariedad entre el proyecto familiar y profesional es otra, también vivimos otro tiempo, y que creo que es una de las cosas que pueden ser también más determinantes para la felicidad de una persona. Encontrar voz propia, identidad propia, una manera auténtica, y que a lo mejor en la parte profesional, cuando lo dices lo Retrato Hablado, tiene que ver con este otro interés más por el lado de la psicología, de conocer historias, personajes y qué está detrás de las personas que hacen lo que ya es público. Conocer el lado B, lo usan mucho los norteamericanos, de las personas. En esto que mencionas sobre encontrar la voz propia, ¿no? Es algo que cuesta trabajo cuando la gente que te conoce, o mejor dicho, la gente que cree que te conoce, ¿no? O la gente que cree que conoció a mi papá, quiere como llevarte a ese terreno, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho en función de, pues sí, de los hombres que están cerca de mí, ¿no? De los hombres de mi vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, en su momento es como tasarme, ¿no? O valorar mi ejercicio profesional en función del de mi papá. Pues no. Era otra cosa. Él tenía un talento, yo creo que extraordinario, ¿no? Yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero mi papá escribía, ¿no? Era un hombre de prensa. A mí me tocó otro tiempo. A mí me encanta escribir, creo que es lo que más me gusta, pero me encantan los podcasts, me encanta el radio, ¿no? Me encanta la comunicación hablada.
me encanta el cine. La televisión me gusta un poco menos, pero he hecho televisión también, porque no hay manera, ¿no?, de hacer comunicación ahora y no pensar en la imagen o desestimar la imagen. No son trayectorias comparables. En otro momento, eso yo creo que no me persigue porque no me importa, ¿no? Pero hay gente que quiere como llevarme a ese terreno hasta hoy, ¿no? Hasta cuando mi papá no está vivo. Pero en otro momento fue por la persona con la que me casé, mi familia política. La cuñada de... ¿no? Sí, además te toca a doble fuego. Tatiana Cloutier, siempre hay especialistas en el maquillo que le quieren decir lo que hoy diría el maquillo si estuviera vivo, o te toca por ese frente y por el frente de la misoginia, del machismo, de siempre hacer algo que no hacemos en relación a los hombres, ¿no? Siempre tener esta definición en función de sus relaciones personales. Por tu familia política, por tu padre, por tus hermanos, siempre hay eso, pero precisamente lo que creo que cualquier persona que, no solamente que te conozca, que tenga un seguimiento profesional de lo que haces, justamente, a diferencia de muchos de estos otros personajes que tienen estos linajes, estas familias, tú tienes un ejercicio como muy autónomo de tu profesión. ¿Dónde encontraste esa posibilidad, esa libertad, esa autenticidad, digamos, en esta etapa formativa, para tomar ese tipo de decisiones y decir, bueno, yo lo que quiero hacer es un podcast, yo lo que quiero hacer es explorar esta parte? ¿En qué momento de nuestra vida es en la que encontramos esa autonomía justamente que impide que te persiga, que te condicione todo eso otro que es tan poderoso? Pienso que cuando la empecé a buscar, no sé si, no la encontré, la empecé a buscar cuando salí de proceso. No he salido de proceso en los términos de que sigo ahí, estoy en el consejo de administración, me importa muchísimo lo que pase con esa, no revista, ¿no?, porque estamos transformándola en una plataforma, pero ese era, digamos, hasta hace muchos años, el 100% de mi ejercicio profesional lo desarrollaba en proceso. De pronto hice alguna cosa, ¿no? Estuve con Denise Merker en el radio. Pero que hubiera sido a lo mejor la trayectoria natural. Tú terminas siendo directora en procesos, si habías estudiado periodismo, si estabas involucrada en la toma de decisiones, pero tú no has buscado eso. Justo no. Y además, uno de los motivos por los que decidí salir es que estuve en la subdirección comercial y para arriba nada más estaba el director, ¿no? Y luego pues hay estas cosas entre las personas que todo el mundo dice, seguro esta quiere, ¿no? Y entonces el que está ahí empieza a sentirse amenazado y empieza a haber relaciones de tensión, y yo no quería eso, ¿no? Yo quería ser periodista, no quería ser directora de un medio. Es diferente. Y entonces ahí, y además ya pues estaban dominando, digamos, el panorama mediático otros lenguajes, ¿no? Como platicábamos al principio. Y ahí fue que decidí salir porque yo no sabía hacer radio, no sabía hacer televisión, no sabía más que escribir, ¿no? Y vender una revista. Y entonces ahí decidí que había mucho más que yo debía aprender y me interesaba conocer. Y ahí renuncié a proceso, me costó mucho trabajo tomar esa decisión, pero bueno, afortunadamente ahora regresé de otra, no ahora, ya desde hace unos años, de otra manera, y puedo hacer todo y seguir preocupándome por... ¿Seguías viviendo en la del Valle hasta qué edad? Seguí viviendo en la del Valle hasta que entré a la universidad, pues digamos a los 18, y nos mudamos a... Mi papá que era muy aprensivo, ¿no?, con los asuntos de seguridad, no quería que me quedara tan lejos la universidad de la casa, y en ese entonces el TEC de Monterrey solo tenía el campus Ciudad de México, que está muy al sur de la ciudad. Todavía no, Santa Fe era un proyecto. Sí. Y tampoco hubiera estado tan cerca de la del Valle. No. Hubiera estado igual. Sí. Entonces ahí nos cambiamos a Contreras, que es una colonia que está pegada a San Jerónimo, que era como la mitad del camino, ¿no?, entre la del Valle, porque también en proceso estaba en la del Valle. Entonces era la mitad del camino, geográficamente, ¿no?, entre el TEC de Monterrey y proceso, que era donde mi papá tenía que ir.
y nos mudamos para allá. ¿Y cómo era la vida de estudiante? Fíjate que he oído, ahora que hay estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, he leído mucho a Viri Ríos, a quien tú conoces, hablando de cómo estos linajes y estas estirpes, y yo estoy de acuerdo en que uno tiene muchas ventajas, pero también esas ventajas de pronto se convierten en desventajas. Pues yo conozco más casos de gente que tiene, digamos, ese peso del padre o de la madre o del linaje y le cae en los hombros. Hay más casos que yo conozco al menos de eso que de que sea una pura ventaja y que sea todo felicidad en su vida. Sí, no es tan blanco y negro, ¿no? Por supuesto, no discuto que un apellido en una sociedad como la nuestra te abre muchas puertas, pero también te cierra muchas, ¿no? Ahora sí que depende de lo que venga cargando tu antecesor. Y mi papá era una persona muy respetada y muy querida por muchas personas, pero también era muy odiada por muchas otras. Muy envidiado también, muy... Y además, pues, bastante vocal también. Le echó a perder el negocio a muchos. Pero en términos de la universidad, en los espacios académicos, la verdad es que sí, no creo que me diera una ventaja, ¿no? Porque iba en una universidad, pues que no es tan fácil, ¿no? Además no era el ambiente, digamos, como había, en el que había más admiradores de mi papá. Si hubiera estudiado en la UNAM, a lo mejor hubiera sido la reina, ¿no? O en la UAM. En el TEC de Monterrey, pues tampoco era que mi papá fuera la persona favorita, pero mis maestros, sobre todo los maestros de periodismo, todos lo conocían, y yo te diría que la mayoría los respetaban. No me ayudaron, ¿no? No me favorecieron, pero me tenían buena voluntad. Yo era buen estudiante. Sí. Entonces no había mayor conflicto. Sí, a mí también me tocó estudiar ahí en el TEC de Monterrey un par de maestrías, y algo que me pareció interesante del espacio, obviamente yo tengo mucha más vinculación emocional, afectiva con el ITESO, que es donde estudié mi carrera, pero el TEC me pareció, una cosa que me pareció muy interesante es que me parece un espacio bastante libre, desprovisto de ideologías, de fobias, en la formación profesional, por lo menos así lo viví yo, pero no sé cómo lo hayas vivido tú. No, sí. Yo fui una muy feliz estudiante del TEC. Mis grandes amigos los conocí ahí, ¿no? Tengo grandes amigos de antes, pero... Pero menos. Sí, pero no tan grandes. Pero menos. No, menos amigos, ¿no? Igual de buenos amigos, pero menos en cantidad. Qué bueno que todos se enteren que son segunda categoría. No dije eso. Pero fíjate, hubo un momento, así el momento más incómodo quizá en esos términos, ¿no? Ideológicos, el único, yo creo que debe haber sido el único, fue mi ceremonia de graduación. Porque invitaban como a un personaje, sí. De speaker a echar como un discurso motivacional, ¿no? A los recién graduados. Y por supuesto estaba mi papá, ¿no? Y pues llamaban la atención y mis maestros iban. Y te llevaron a Jacob. A conocerlo. Pues peor. ¿Quién? A Ricardo Salinas Pliego. Entonces, mi papá estuvo en media ceremonia diciendo, ¿pero cómo es? Además de un discurso, la verdad, bastante malo, si no es que lamentable. Y entonces mi papá estaba quejado. Y claro, el señor importante, ¿no? Dio su discurso de 6 minutos y salió corriendo. Entonces mi papá se puso a regañar al director del campus, al director del sistema, a todos las personas que estaban ahí, que tenían que ver ahí algo en la jerarquía del TEC, regañándolos porque cómo era posible que llevaran a Ricardo Salinas Pliego si era como el prototipo de lo que un comunicador no debía ser, ¿no? O la ética que un comunicador no debía seguir. Sí, que además hay algo que me llama mucho la atención de, digamos, la cultura periodística mexicana, analítica. El otro día había un episodio de diálogo entre Javier Tello y Jesús Silva Herzog en un programa de análisis. Y muy bueno, ya sí, y que le dice, yo admiro a los dos, me parecen fantásticos analistas de la realidad contemporánea, y dice,
Silva Herzog, que él está a favor de limitar al poder, de la crítica al poder, y le dice Javier Tello, pero el poder político, porque al poder económico, al poder privado, nunca te he visto quererlo limitar, quererlo cuestionar, y creo que es una faceta, ahora que recuerdas cuál era también la relación de don Julio con el poder privado, con el poder económico, que también se ha ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, creo que en este sexenio, aunque se hicieron muchas cosas, esa parte se dejó un poco a un lado, y que en México a lo privado le damos una especie de validez, de legitimidad, que Sí, me como si parece fuera que es puro cuestionable. como si fuera puro de origen, ¿no? O los actos de la iniciativa privada son loables, nobles y transparentes de saque. Y no es así. Sí, o todo lo que se genera o que generan es legítimo, es legal, sin necesariamente investigar una historia de eso, de cómo se ha configurado el poder y que además cuál es su penetración también en decisiones políticas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que siga siendo tan tabú hablar de temas como la jornada laboral de 40 horas, derechos laborales que se han conquistado en otros países del mundo y que aquí parece que es faltarle al respeto. Bueno, a mí me fue muy mal con el tema, por ejemplo, del impuesto a las herencias. De hecho, fui a un programa en este grupo, el grupo Salinas, que finalmente nunca se transmitió, porque justamente yo daba un debate alrededor de la legitimidad que tiene eso. Nos parece en México, por ejemplo, que una monarquía, que es la transmisión del poder político en una familia, es una idea antidemocrática, pero no nos parece antidemocrático que por el simple hecho de nacer en un entorno de privilegio tengas derecho a que esa transmisión del poder económico se ejerza y me parece que eso es algo que está ausente en general del análisis y de la crítica. Me gustó mucho eso que puso Tello sobre la mesa. Uno iba a decir problemas, no es un problema, ¿no? Una de las características del proceso es que igual que cuestionaba e investigaba, ¿no? sobre el poder público, lo hacía con respecto de la iniciativa privada. Y ahí se ganó un montón de enemigos. En las páginas de proceso difícilmente ves en toda su historia anuncios de empresas, ¿no? Sí. Los bancos se anuncian el proceso, ¿no? Carlos Slim, ¿no? Nunca se dejó de anunciar Telmex o Telcel, porque creo que tiene la piel lo suficientemente gruesa, pero a proceso le costó mucho trabajo convertirse en este medio que creo que era, porque ya no es así, un caso único en el periodismo mexicano que se sostenía de su lectoría, ¿no? Se sostenía de la venta de ejemplares porque, pues así como el gobierno lo castigaba, la iniciativa privada lo castigaba. No, y yo creo que hay una diferencia fundamental de Slim y digamos de otros rentistas mexicanos, porque ahora acaba de estar acá Mariana Mazzucato, que es una economista italiano-británica contemporánea muy, muy importante, junto con Dani Rodrik, de los mayores críticos contemporáneos al modelo actual, y ella hablaba pues de la diferencia, de cómo, dice, entre un rentista y un capitalista, cómo Adam Smith, por ejemplo, el fundador de la economía clásica, criticaba el rentismo. Creo que algo que hace diferente a Slim es que mucha de su riqueza la ha generado a partir de la innovación. Por ejemplo, las tarjetas telefónicas que, bueno, hoy ya ni se usan, pero que en su momento fueron una gran innovación de él en el mundo, permitieron un modelo de negocios, y cómo ha sido capaz de convivir, de aceptar la crítica, no nada más con Proceso, creo que en su momento también con La Jornada, en la mejor época de ese periódico, pero que sí, no es una característica típica del empresariado mexicano. De hecho, eso es parte de la explicación de por qué el periodismo mexicano está en crisis, incluso más allá de la que vive el propio periodismo en el mundo, ¿no? Tenemos mucha precariedad en el periodismo mexicano, y también eso es cada vez más difícil para el oficio. Hoy una persona que quiere buscar esa vocación, pues tiene que resistir muchas precariedades laborales, económicas,
de todo tipo. Sí, totalmente. Son los reporteros, los fotógrafos, los redactores, los camarógrafos, los sonidistas, ¿no? Tienen salarios muy precarios. Además, cada vez la tecnología ha impuesto que estas personas que hacen posible la comunicación tengan mucho más habilidades y mucho más estudios, ¿no? Mi papá siempre decía que para periodista no se estudiaba, que el periodista se hacía en la calle. Ahora no es así, ¿no? El periodista tiene que tener muchos conocimientos y muchas herramientas profesionales para ejercer su profesión. Y sin embargo, pues su situación en México, ¿no? En otros lados es otra historia, pero en México no mejora. Sí, aunque me gusta también esta parte optimista que tú pones sobre la mesa en el sentido de, a ver, si en ese momento, en la época de Don Julio, pues la curiosidad, el reto fue llevarla, como él la llevó de forma magistral, a la crónica, a la entrevista, al reportaje, a los elementos, a la fotografía, a los elementos del periodismo. Creo que hoy, y lo hemos platicado en alguna otra ocasión, también está a lo mejor en explorar otras plataformas, otros métodos. Creo que en el caso, por ejemplo, mexicano, lo que ha venido haciendo Diego Enrique Osorno con el documental, con toda la parte de microseries, primero lo hizo obviamente a través de los libros, del reportaje, pero después explorando otras plataformas que han sido también muy interesantes y que también son un trabajo periodístico. Tú particularmente te has especializado también en el tema de los podcasts, que son otras plataformas, otras maneras, a lo mejor en las que la manera de preservar, de salvar, de resistir en el periodismo está precisamente en la creatividad que se pueda tener en explorar esos otros formatos, esos otros canales de... U organizaciones de periodistas, ¿no? Como se me ocurre Quinto Elemento o periodistas de a pie, ¿no? Que se juntan queriendo hacer su trabajo al margen de los grandes medios que no pagan lo justo o en los que trabajan demasiado o en los que tienen un jefe, ¿no? Un superior con otras ideas o tienen que ajustarse a la ideología o a la forma de trabajar del medio. Pues ahora hay maneras de realizar tu trabajo de manera independiente, ¿no? Nosotros cuando emprendimos Así Como Suena para producir podcasts, pues un poco pensábamos eso, ¿no? Que queríamos crear una plataforma que nos permitiera hacer el periodismo como nos gusta y como sabemos hacerlo. Y no tener que estar negociando un tema, un asunto con un jefe o negociando un formato o una fecha de publicación, ¿no? Sino que nos íbamos a juntar varios periodistas que disfrutábamos el quehacer periodístico para hacer lo que nosotros quisiéramos. Claro, como a todos los trabajos, ¿no? Hay cosas que nos gusta y nos encanta hacer y hay cosas que tenemos que hacer para sobrevivir y poder financiar las cosas que realmente nos gustan. Hay otra parte, otra faceta que exploramos acá, que tiene que ver con la parte humana, pero también con algunas aficiones que tengo, que son pues la comida, la garnacha, los deportes que me apasionan. A ti no tanto, pero ahora estás a dos fuegos, porque las niñas son aficionadas deportivas que han ido cultivando. Yo espero que te quiten la afición por los Yankees, no. Que haya un cambio de rumbo en tu vida. Pero justamente este tema, María, a mí me gustaría mucho platicarlo, porque una de las facetas más inteligentes, que aparte ahora me parece que tienen que ser mucho más interesantes y exploradas, tiene que ver con los procesos de maternidad. ¿Qué de lo que tú fuiste como niña te hace ser la madre que eres hoy? ¿Cuál es la relación ahí? Yo te digo algo para partir. Yo crecí con una identidad muy cercana siempre a mi padre. Pensaba yo que mi personalidad, mis características derivaban mucho de lo que era mi papá, y con el paso del tiempo entendí lo fundamental que había sido a lo largo de mi vida la figura materna y muchas de las cosas que mi mamá me había dado. Aunque yo no las pudiera
visualizar con el mismo tema por la cultura patriarcal, machista en la que hemos crecido, y me di cuenta de muchas de esas intuiciones de madre que ella tuvo que fueron fundamentales en mi vida, de muchas de esas seguridades, y es algo que hoy tengo muy, muy presente y que es de las cosas más importantes en mi vida. ¿Tú cómo has vivido esa etapa? Te toca también, aparte, ser mamá ya consolidada, bueno, en dos etapas de tu vida muy distintas, y que a mí me parece una conversación muy necesaria en la vida pública. Las maternidades, las paternidades y la manera de crear a las niñas y a los niños que van a ser pues los ciudadanos que definan cómo será el mundo de mañana. Pues mira, si tuviera que decirte una sola cosa, ¿no?, sobre cada uno de mis padres, haciendo a un lado el amor, ¿no? Porque los dos fueron padres sumamente amorosos. Mi mamá murió cuando yo era muy chiquita, cuando era adolescente, y entonces tengo muy presente lo que es crecer sin mamá, ¿no? Muchas mamás tienen que dejar a los hijos por supervivencia, ¿no? Porque tienen que ir a trabajar, pero pues eso no deja de ser una forma de distancia, ¿no?, impuesta, ¿no?, obligada. Entonces me importa sobre todas las cosas ser una mamá presente y cercana. Trato de malabarear tanto como puedo para estar la mayor parte del tiempo posible con mis hijas sin descuidar mi trabajo. Se oye muy fácil, es complejísimo. Pero trato de tener presente que el trabajo no debe de estar por encima de la crianza. Entonces, ¿cómo haces para tener esas dos cosas bien equilibradas? Pues cuesta mucho trabajo, y en el camino pues una sufre mucho emocionalmente, porque hay momentos en los que piensas que le estás dando demasiado trabajo, y hay momentos en que piensas que no le estás dando suficiente al trabajo, y hay momentos en que piensas que nunca piensas que le estás dando más a los hijos, ¿no? Pero piensas que les estás dando menos, ¿no? Y hay un contexto que lo penaliza mucho, que lo fiscaliza mucho, y que además, yo lo platicaba el otro día, me tocó platicar con la nueva gobernadora de Guanajuato, y me dice, en todas las reuniones que tengo con empresarios y demás, siempre me dicen, oiga, ¿y cómo le hace con sus hijos? ¿Dónde los...? Le dije, y dice, ¿y a poco le preguntan eso a los hombres? ¿Le preguntan eso a los gobernadores, a los secretarios, a los senadores? O sea, ¿por qué todo el tiempo hay una fiscalización en dos vías de forma distinta? Lo digo además porque me parece muy interesante esta nueva reconciliación, o esta reconciliación que hay con la maternidad, con la paternidad de nuestra época, porque durante un tiempo incluso parecía que era perder el tiempo y como dedicar tu energía a algo menor, o algo que no era tan intelectualmente, tan prestigiadamente admirable este tema. Pero creo que, por ejemplo, hoy no veo en ti y en muchas otras personas que lo ejercen de esta manera, con esta vocación, ese sentimiento de culpa. Pero creo que es la generación que está rompiendo con ese sentimiento de culpa, de darle ese lugar, ese protagonismo a la crianza en la vida. Sí. Te respondí, la primera parte de la respuesta tenía que ver con mi madre, ¿no? Y la segunda tiene que ver con mi padre, que eso creo me lo repitieron las suficientes veces como para que lo tenga yo como tatuado, ¿no?, en la frente. Él decía que lo más importante, o la base, o la columna vertebral de la crianza era hacer independientes a los hijos, ¿no? Y yo tengo dos hijas, cuatas, que tengo que te diría que su independencia tiene como varias capas, ¿no? Los primeros años se tratan justamente de hacerse independientes, separarse de la madre, ¿no?, de ser independiente de la madre, pero con dos cuatas hay que hacerlas independientes la una de la otra, ¿no? Eso ha costado cierto trabajo, pero creo que ya a su edad está bastante logrado. Pero creo que para que sean independientes un día, eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Eso hay que hacerlo todos los días.
Y para los niños, tú lo sabes también porque tú eres un papá presente, lo que los papás no ven no existe. No, si ellos están bailando, necesitan, mira mamá, cómo bailo, ¿no? Y si te echan una vuelta de carro, tienes que ver que lo hacen. Y si no lo ves, hay una frustración si no terrible, sí. Ajá, necesitan eso, ¿no? Que tú lo veas como para que se materialice. Y creo que solo así van adquiriendo seguridad y van adquiriendo independencia. Entonces, para mí es muy importante todos los días, aunque sea un rato, estar ahí para mirar, ¿no? Para ver lo que hacen, para que ellas sientan que cristaliza y que sea un pasito más en el camino a su independencia. Ahora, más retador, porque antes de mis hijas tuve a un hijo varón fantástico y maravilloso. Que es músico ahora. Que es músico, bueno, que está pronto va a ser músico. Pero con las niñas creo que hay otro reto, ¿no? Porque, insisto, hacerlas independientes de su madre y de su padre, después con respecto de ellas mismas, y ahora hacerlas independientes a futuro de los hombres. Entonces a mí me gusta mucho que ellas sean muy deportistas. Una empezó jugando fútbol, ahora las dos juegan softball. Y el softball como tránsito al béisbol, porque te dicen, no, yo quiero ser beisbolista, no quiero ser softballista, quiero ser beisbolista, pero pues ahora entienden que les toca equipo femenino y en el femenil es softball. Pero el deporte me ayuda mucho en su educación en el feminismo, porque ellas saben desde muy chiquitas que no hay nada que no puedan que haga un hombre que ellas no puedan hacer. Entonces, hoy es el fútbol, hoy es el béisbol, y más adelante va a ser, no sé, su profesión, ¿no? O su sello personal, o su manera de ser, pero el otro objetivo es que sean independientes con respecto de los hombres con los que trabajen, de su padre, de sus hermanos mayores, de sus amigos, de su pareja un día. Y que probablemente les esté tocando también una etapa de reconfiguración del deporte. Yo me acuerdo justamente hablando del béisbol, esta película de Madonna y las mujeres beisbolistas, la veías tú, pero en México todavía se sentía como muy distante eso porque tardamos muchos años en incorporarnos a lo que hoy se está viviendo en la liga femenil, a lo que hoy se está viviendo en el deporte. Tú misma diste a conocer un caso de una de tus hijas y de una liga que no permitía equipos mixtos, pero creo que ahora nos va a tocar por primera vez, no solamente cada 4 años en unas olimpiadas con Nadia Comaneci, con una clavadista, con una deportista aislada, sino vivir una nueva época de que el deporte femenil se ha visto de manera distinta. Ahí está el fútbol en los Estados Unidos, ahí está lo que está pasando en México con los equipos de la liga femenil que han avanzado muchísimo y que creo que va a ser muy interesante para las niñas de esta generación lo que va a vivir los próximos años el deporte a nivel femenil y en general todos los cambios. Pues tenemos una presidenta. Los relevos mixtos en natación en las Olimpiadas, mis hijas estaban, ¿no? Les voló la cabeza lo de los relevos mixtos. Creo que ellas les empieza a tocar como un gran momento deportivo para las mujeres. Todavía falta un montón de cosas, ¿no? Falta equidad en términos de salario, todavía falta que se abran muchos espacios a las mujeres. Por eso este caso que cuentas que hice público con respecto a una de mis hijas, pues sí, ¿no? Nuestra discusión aquí era, no la dejan jugar en un equipo varonil porque y hay un torneo para femenil, pero pues el problema es que esta niña no tenía acceso, ¿no? Por la escuela en la que está y por las condiciones de su vida, pues no tenía acceso a un equipo femenil. Pero como mi hija, hay muchísimas miles de niñas que quieren jugar y no tienen un equipo femenil. Entonces, ¿cuál es el problema de que jueguen con niños, no? Porque ya no es racional separar a las niñas de los niños prácticamente para nada, ¿no? Además, pues en este mundo ya no hay solo hombres y mujeres, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, pero creo que a ellas sí les está tocando un
una puerta no totalmente abierta, pero digamos que una puerta entreabierta por donde las mujeres ya apretadas, ¿no? De manera incómoda, pero pueden pasar. Y que es una puerta que va más allá de lo que comúnmente vemos. No tienen que terminar siendo deportistas, pero el deporte, como en su función social, pues tiene una gran dimensión de socialización. Justamente, pues yo me acuerdo, entre otras cosas, juegas al fútbol porque si no, ¿qué haces en el recreo? El deporte tiene una función social muy importante que era doblemente excluyente para las mujeres y que hoy, como dices, bueno, eso se está acabando. Sí, no me gusta la palabra, ¿no? Pero también tiene esta función de empoderamiento femenino, ¿no? Tú puedes jugar con los niños, por supuesto, ¿por qué no? Y puedes meterle un gol a un portero varón, ¿no? Y puedes robarle la pelota a otro niño varón. Y el deporte creo que como pocas actividades los hace iguales. Sí, incluso en otras dimensiones. Uno de los perfiles que hiciste en Retrato Hablado, me acuerdo, de Marion Reimers, muy interesante, que creo que ha roto paradigmas. Ya a mí no me escandaliza que se le critique por la manera en que ejerce el periodismo, pero creo que es indudable que hay un gran sesgo de machismo, de misoginia en el tipo de crítica que se hace sobre su trabajo. Está Majo González, que lo está haciendo creo que muy bien. Y cada vez más también en otras aristas en el periodismo deportivo, en las entrenadoras que están surgiendo, árbitras, jueces de línea. Creo que es una nueva época y que va a ser muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, María, por la posibilidad de platicar de muchas de las cosas que nos interesan en común. Sí, se cambiaron los papeles por esta ocasión. Última ocasión. Sí, que además la idea es que la gente podamos explorar muchos ámbitos de la vida a través de justamente de personajes, de personas que además para mí tienen un componente. Hace unos episodios lo decía Pepe del Bosque que una cualidad que le gustaba mucho de Henry Martin o de Andrés Iniesta era que más allá de un buen futbolista era una buena persona. Kapuscinski decía eso sobre el periodismo. Tu padre también siempre se resistió a concederle el grado de buenos periodistas a los cínicos, a las personas que medran, y a mí me parece muy interesante que se exploren diversos ámbitos de la vida pública, conociendo a las personas que hacen eso que todos los días vemos, leemos, consumimos, pero que hacen posible que esa parte profesional también tenga un rostro humano. Gracias. Jorge, un placer. El podcast de Maines.